Cuando hablamos de adicciones o de salud mental, casi siempre pensamos en quien está viviendo la enfermedad, pero pocas veces nos detenemos a mirar a la familia. Ellos también lloran, también sienten miedo, también viven la incertidumbre y muchas veces no saben cómo ayudar. Esta noche, en Entre Derrota y Victoria, Voces en Recuperación, conoceremos la historia desde la otra cara, la de quienes nunca dejaron de luchar por los suyos, la otra cara de la recuperación. Te esperamos hoy 30 de julio a las 9 de la noche por Univit Radio 105.5 por la página oficial de Facebook y contaremos también con Ana Cristina, pero ahora desde el otro lado, ahora como consejera de Derrota y Victoria. No te lo pierdas, esta es una historia verdaderamente conmovedora. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entre Derrota y Victoria, Voces en Recuperación, un espacio donde buscamos comprender las historias que existen detrás de la salud mental, las adicciones y los procesos de recuperación. Durante los últimos programas hemos escuchado la voz de quienes han vivido una enfermedad o una adicción en carne propia, pero esta noche queremos mirar esa historia desde otro lugar porque cuando una persona enferma, también enferman las rutinas, también cambian los hogares, también aparece el miedo, la incertidumbre y el cansancio en quienes aman a esa persona. La familia también vive su propia batalla y de eso hablaremos esta noche. Me acompaña una mujer que ha decidido abrir su corazón para compartir cómo ha sido acompañar a Laura durante este proceso. Bienvenida, Candy Sánchez, y también nos acompaña Ana Cristina, quien ha estado cerca de este cambio desde su labor como consejera. Gracias por estar aquí, chicas. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación el día de hoy. Hola ¿Cómo Leti, están? buenas noches. ¿Qué tal ahora estar del otro lado, Cristi? Ay, se siente muy bien, es muy satisfactorio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues vamos a iniciar con Candy precisamente para conocer lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué es lo que vive también la familia detrás de las adicciones? Porque, repito, para los que se van conectando, hemos visto historias de las personas que viven este tipo de situaciones, pero no nos detenemos de pronto a pensar qué hay del otro lado, ¿no? Que es la familia. Entonces, Candy, antes de hablar de la enfermedad, me gustaría que conociéramos un poquito la historia de Laura, porque a veces una persona termina siendo conocida únicamente por su diagnóstico y detrás de eso hay una hija, una hermana, una mujer, una persona con sueños. ¿Cómo era Laura antes de que todo esto comenzara? Pues éramos una familia disfuncional. Ella tenía 2 años cuando me separé de su papá. Ella tiene un hermano de ahorita ya 22 años. Ella era muy amorosa, es muy amorosa con su hermano. Su hermano la protegía mucho. Iban en la primaria juntos y una ocasión la maestra me decía, es que Ángel, su hermano se llama Ángel, Ángel hace el papel de papá porque va al salón donde está Laura y pregunta que se portó bien, hizo la tarea, estuvo platicando. Entonces, él estaba tomando ese papel que no le correspondía como tal. Es una niña, es una niña muy de un gran corazón, de verdad, es muy amiguera, es muy sociable, pero sí, desafortunadamente ¿Lo me piensas tocó vivir ahora o esta de antes? situación. ¿Mandé? Ujú. ¿Qué extrañas de esa etapa de Laura cuando todavía no pasaba por esta transición? Estar con ella. Desafortunadamente me tocó ser mamá que tenía que trabajar, hacer las 2 partes como mamá y papá. Entonces, extraño mucho estar con ella, eh, ver películas, ir a comernos un elote, los 3 juntos, y ella lo recuerda muy bien. Ella lo recuerda muy bien, esas etapas, en estar en su cuarto viendo la televisión con su hermano, conviviendo. Son muchas etapas que ella aún las recuerda y que quisiera decir, me dice: "Mamá, es que yo quisiera volver a repetir esas historias con mi hermano y contigo".
pero pues desafortunadamente pues tenía que trabajar. Nadie me podía apoyarla a cuidarla y a ella le tocó, no desgraciadamente, simplemente ver la manera de que, como era niña, protegerla de que no le pasara nada. Ella estuvo medio interno en preescolar. Yo tenía que pagarle a una persona para que fuera por ella mientras yo salía de trabajar. Le tocó también la etapa de la primaria, también le tocó medio interno de primaria, porque pues nadie me podía apoyar. Y trabajaba en una oficina de turno completo, de 9 a 7. Entonces sí era muy, muy pesado, muy complicado llevar una vida normal como tal. Digo, es una vida normal, pero no podía estar con ellos al 100% como mamá. Fíjate que es importante recordar esto porque ninguna persona puede resumirse a una enfermedad nada más así, porque si no, antes de eso hubo un dolor, ¿no? Siempre hay una historia y creo que eso nunca debemos de olvidarlo, ¿no? Entonces, Candy, ¿cómo comienzan ustedes a darse cuenta de que algo no estaba bien con ella? No necesariamente un diagnóstico, sino esos pequeños cambios que hicieron pensar como familia, ¿no? A ti y a tu hijo o a la familia en general algo está pasando con ella. ¿Qué fue lo primero que notaron o pensaron en esa etapa? Cuando entró a la preparatoria, empecé a ver cambios físicamente. Era muy delgada y la cara muy, muy maltratada, como cuando tienes un barrito se empieza a agarrar la cara. Entonces le empieza a hacer como una quemadura como de segundo grado. Y ya era muy, muy notorio. Y su actitud también de ella era muy, pues sí, muy grosera, muy altanera, se ponía al tú por tú con uno. Entonces ahí sí fue cuando dije, no, esto no está bien. ¿Por qué? Porque ella no es de complexión delgada, ella es llenita. Entonces ahí empezó hace 4 años, exactamente 4 años. Este proceso es un proceso largo, complicado, estresante y emocionalmente, pues me llevo contra ella, Así es. porque no me gustaba verla así. Sí. Fíjate, muchas familias tardan meses, incluso años, ¿no? En comprender que no están frente a un problema de carácter, sino frente a una enfermedad que necesita atención. Y mientras llega esa respuesta, pues también llega mucha culpa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Anita, desde tu experiencia acompañando este proceso a tus compañeras, ¿qué es lo primero que suele vivir una familia cuando observa que un ser querido empieza a cambiar y todavía no entiende qué está pasando? Pues mira, el proceso obviamente es complicado porque a nadie le gusta aceptar que tiene una persona adicta dentro de la familia. Más que nada porque no sabes muchas veces cómo ayudarlo, ¿no? Caes en desesperación, o sea, es una incertidumbre horrible porque realmente quisieras entender, ¿no? Desde qué punto parte. Obviamente yo recuerdo cuando llega Laura, de hecho, llega acompañada de Candy, llega y pues eh, ella pidió la ayuda, ¿no? Cuando ella llega. Y pues obviamente la familia es como, ¿y cómo la van a tratar? ¿Y va a estar bien? Es un lugar seguro, porque pues la familia, hay un montón de miedos, ¿no? De miedos, de culpas, decías, ¿no? Sí, Y, sí. y una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié dentro del tratamiento es que el término culpa, o sea, o la responsabilidad que muchas veces se genera de decir yo me responsabilizo de su adicción, no hay cavidad. O sea, no podemos, la familia no se puede sentir culpable de toda esta situación. Más sin embargo, es importante llegar a un centro en donde se le tienen que dar las herramientas para pues poderla ayudar, ¿no? De cierta forma. Ujú. Sí, sí, Anita, porque fíjate, muchas veces llegan, como dices, ¿no? La familia pensando, si le hablamos bonito va a cambiar, ¿no? Si la Claro. vigilamos va a mejorar. Si le ponemos límites será suficiente, ¿no? Pero ¿en qué momento entienden las familias que no se trata únicamente de la voluntad de ellos o de esa persona en cuestión de la que ya está consumiendo?
La familia, bueno, en el proceso nosotros abordamos también lo que son los talleres familiares, ¿no? La Muy familia importante. se dice dentro del ambiente, ¿no? A veces la familia está más enferma que nosotros, ¿no? Porque queremos solapar, queremos apapachar, como decías, ¿no? Si mi amor lo va a cambiar, porque existen ciertos patrones de codependencias, entonces, pues se les da un taller, ¿no? Un taller a ellos como familia, terapia, para que empiecen a entender esta parte. La parte en donde se necesita de ayuda profesional, se necesita de apoyo psicológico, ¿no? Y de que muchas veces parte de situaciones que, que son inconscientes, o sea, no es como que tú quieras dañar conscientemente a tu hijo, ¿no? O sea, no es como que yo diga, ay, le voy a hacer daño para que termine siendo un adicto, ¿no? Entonces, es de Ujú. manera inconsciente y muchas veces parte de situaciones desde la infancia. Entonces, en el momento que la familia toma terapia, pues se empieza a abrir pues la mente, ¿no? Y la conciencia. Entonces, nosotros Ujú. hacemos hincapié que dentro del tratamiento del, por ejemplo, en este caso de Laura, pues también tiene que haber participación de la familia, ¿no? Y Candy es Sí, una de y las eso personas más participativas, ¿eh? Eso es lo importante, ¿no? También que se Claro. hagan partícipes, ¿no? Porque eso cambia completamente la forma en que la familia vive el proceso, ¿no? Porque deja de preguntarse, ¿por qué nos hace esto? Y comienza a preguntarse cómo podemos ayudar, ¿no? Y aquí regresando con Candy. Candy, ¿recuerdas cuál fue el momento en el que más miedo sentiste por Laura? O sea, no tienes que contarnos todavía los momentos más difíciles, solo es ese instante en el que dijiste, tengo miedo de perderla, ¿sabes? O sea, que fue como ese de la tengo que llevar, la tengo que ayudar, algo que te dio ya miedo como mamá también, ¿sabes? Pues lo más difícil que pasamos con ella fue, bueno, los intentos de suicidio que ha tenido ella. Ahí sí, no podía estar tranquila yo en laborando como tal. Tuve que poner una cámara en su cuarto porque si se movía donde estaba, ya se hizo daño, ya se cortó, o llegar y o no encontrarla con vida, ¿no? Eso era lo que más a mí me preocupaba y definitivamente esos casi 4 años sí fue complicado porque fueron más de 3 intentos que tuvo. Entonces, eran terapias psicológicas, psiquiátricas, estudios tras estudios, eh, narcóticos, doble A. Definitivamente hicimos lo imposible para que ella estuviera bien, natación, todo lo que nos decían para que ella se desintoxicara como tal, se hacía lo posible como tal, ¿no? Para que ella estuviera bien, llegar rápido del trabajo, convivir con ella, me la llevaba yo a trabajo también, para que estuviera yo más tranquila, más que nada. Ujú. Fíjate, y hay algo que pocas veces decimos, ¿no? Cuando una persona enfrenta una enfermedad mental o una adicción, la familia también comienza un duelo, ¿no? Porque poco a poco siente que la persona que ama ya no es la misma y aprende a vivir con esa incertidumbre. Puede ser profundamente dolorosa esta parte, ¿no? Porque bien decías, ya ni siquiera me iba a trabajar tranquila, tenía que, o sea, llegaste al extremo de ponerle cámaras por su propia seguridad y también ya no era vida para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay algunos comentarios, porque luego se nos juntan, saluditos o algo así. Emi, por favor, bueno, ahorita en lo que nos lo pone, para los que se van conectando, al regresar, quiero preguntarle a Candy, ¿cómo cambia la vida de una familia cuando cada día comienza con la incertidumbre de no saber qué va a pasar? Y también vamos a hablar con Ana Cristi sobre los errores más comunes que cometemos cuando queremos ayudar a alguien que está atravesando un proceso como este. No se vayan, vamos a ver si hay comentarios. Emi, si hay comentarios, por favor, si no, para continuar. Saluditos o comentarios por ahí. Parece que no. Entonces,
vamos a continuar, pues, ¿no? Entonces, aquí ya estamos de regreso para los que se van conectando. En el bloque anterior conocimos la historia de Laura a través de los ojos de Candy, su mamá, y entendemos que cuando una enfermedad llega a una familia, no solamente cambia la vida de quien la enfrenta, también transforma la de quienes la aman, pero llega un momento en el que muchas familias toman una decisión muy difícil, ¿no? Y es pedir ayuda y aceptar lo que está pasando. Y me gustaría comenzar este bloque justamente aquí, Candy. ¿Cómo fue ese momento en el que dijeron ya no podemos solos y qué pasó para que buscaran apoyo? Se nos fue Candy, Sí, creo que ¿sí? se desconectó. Ah, ya está regresando, sí, ya. Muy bien, estamos en vivo, ya Es lo que se perdió la señal, sí, perdón. te decía que cuál fue ese momento en el que ustedes ya como familia dijeron ya no podemos solos. ¿Qué pasó para que buscaran ese apoyo? Pues más que nada, cada cita que teníamos, médica, psiquiátrica, vuelvo a repetir, psicológica, nos decían que a ella le hacía más falta un AA, un narcóticos o centros de ayuda, así. Entonces, nosotros le llevábamos a cada plática, a cada retiro, a cualquier tipo de lugar para que ella se sintiera un poco mejor. Eh, Ella tomó la decisión, como dice Cris, efectivamente. Eh, el último episodio que ella tuvo de suicidio fue a finales de mayo y definitivamente, pues, ella buscó la ayuda y nos proporcionaron, bueno, más bien, ella nada más me dijo, mamá, me voy a internar, ¿me llevas? Y pues así fue cuando llegó a Derrota y Victoria. Fíjate, aquí facilitó ella las cosas, ¿no? Porque muchas veces van en contra de su voluntad porque ya están atentando contra su vida y en el caso de Lau, pues ya había pasado más de una vez, ¿no? Entonces, muchas familias sienten culpa por no haber pedido ayuda antes cuando ya pasa algo más, ¿no? Y otras sienten miedo por no saber qué va a pasar cuando un ser querido entra pues a un tratamiento, como decías, ¿no, Cristi? Empiezan a preguntar de qué va, ¿no? Entonces, en tu Claro. caso, ¿qué sentías cuando Lau ingresa a la clínica? ¿Empezaste a sentir esperanza, miedo? ¿Qué pasaba realmente por tu cabeza, Candy, si iba a funcionar o no? ¿Qué sentiste de dejarla ahí? Porque de pronto es esta incertidumbre de no saber a dónde la estás metiendo, ¿no? Antes que Sophie buscara su ayuda, en el tercer intento de suicidio, nos dijeron que era mejor internarla, pero pues obviamente como mamá, no. Dije, prefiero salirme de trabajar, cuidarla, pero no la voy a internar. Pero yo creo que fue peor, porque tuvo más cosas más complicadas, eh, intentos, en recaídas y todo. Cuando llegó a Derrota Victoria, ella estaba decidida a entrar, pero cuando ya llegó a la puerta, dijo, no, mamá, ya no quiero entrar. Pero si le dijo, Sí. pues tú buscas la ayuda, pues ahora entras. Entonces, definitivamente, el primer mes fue muy complicado para mí, emocionalmente. Fue fatal en estar pensando, irá, estará bien, cómo las trata, como cualquier mamá, yo creo, ¿no? Que ha de pensar así, no podía dormir. A mí también, así como dice Cris, a mí me mandaron al psicólogo porque tengo que entender la enfermedad de mi hija, tengo que Sí. aprender cómo manejar la situación y tengo que estar preparada para cuando ella salga, porque las cosas van a ser diferentes. Y hasta el momento yo la veo diferente a ella. A mí me encanta estar con las muchachas, me encanta, me siento más a gusto cuando hay un grupo de WhatsApp donde subían sus actividades, donde subían, estaban comiendo, desayunando, y yo rápido buscaba a Laura, y decía, ahí está, ya, es suficiente, ya la vi, está bien, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero sí, el primer mes fue muy complicado y estoy trabajando en ello como tal, yendo al psicólogo para entender esa situación. Para mí no ha sido fácil decir esta enfermedad de mi hija como tal.
La adicción es una enfermedad. He atendido muchas cosas con los cursos, las pláticas que nos dan ahí todos los domingos, los talleres, a mí me sirven mucho. No he estado muy abierta actualmente a decirlo a todo mundo, pero creo que ya es hora porque no está normalizado esta situación de los jóvenes actuales, pero ya es hora de normalizarlo porque es una enfermedad que tienen ellos mentalmente, emocionalmente, ¿sí? Sí, Entonces, ya es hora y ya es hora de decirlo abiertamente y pues ya estoy lista para comentarlo y más que nada, si alguien ocupa ayuda, pues apoyarlos, ayudarlos, porque bueno, ahí he visto papás que sí están como muy, si no ven a sus usuarias, ¿por qué no están? Mm, Y no sé qué. Y a la licenciada Ana Lilia, pues dice, a lo mejor está en el baño haciendo un servicio o está ocupada, ¿no? Entonces, como papás nos preocupamos, pero debemos entender que ese es un proceso y que es un proceso de ciertos meses que deben de estar y han aprendido muchas cosas. Yo lo veo de este lado con Laura. La veo diferente, la veo más consciente. Digo, apenas tiene poco, pero entiende la situación y ella quiere estar ahí. Hoy me lo dijo, mamá, quiero estar ahí, quiero terminar mi proceso. Mucha gente confía en mí y yo estoy a gusto aquí. Entonces, adelante, es solamente apoyarla y apoyarlos a nuestros hijos para que sigan ese proceso. No consentirlo, decir, te voy a sacar. No, no, ya no. Ya no caigo fácilmente ya en sus manipulaciones y en sus chantajes porque son muy buenos en ese aspecto. Entonces, con las pláticas y los talleres y los psicólogos me han ayudado a entender esa situación. sí, bien lo dices, ¿no? De pronto les dan por el lado de la culpa del corazón y terminan sacándolos mm, antes del proceso, ¿no? Qué valiente eres al decir que ya es hora de decir, de dar la cara, de decir lo que está pasando a tu hija, porque no es ninguna vergüenza. De hecho, más bien hay que darle voz, ¿no? Y yo creo que tu hija, así como las personas que pasan por ese tipo de situaciones, lo que requieren es de esperanza y de que crean en ellas, ¿sabes? Que les des la confianza, ¿no? Entonces creo que pocas personas imaginan el valor que necesita una familia para tomar esa decisión, porque no solamente depositan a un ser querido en un tratamiento, depositan también sus miedos, sus esperanzas y el deseo profundo de volver a abrazar a la persona que conocían antes, ¿no? Que decías, yo extraño a mi hija a la que era antes, ¿no? Que le gustaba estar en casa, ¿no? La que era alegre y demás, y verás que si sigue su tratamiento, muy seguramente vas a encontrar a una Lau muy renovada, ¿no? Anita, aquí me gustaría conocer la historia desde tu lugar. Tú conociste a Laura cuando llegó, ¿no? ¿Recuerdas el primer día cuando llega a la clínica? ¿Qué fue lo primero que llamó tu atención de ella? Pues mira, Laura llega, te digo, como acompañada de su mamá, y obviamente el proceso no ha sido fácil con Laura, ¿no? O sea, llegó, no se quería acostar, renuente, o sea, llega a la puerta como decía su mamá y lo primero que decía era, ya no quiero a mi mamá, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor era necesario que nosotros dentro del ambiente o dentro del proceso se nos dice, ¿no? A veces es necesario llegar a tocar fondo, a decir, ya no quiero, ya basta, necesito ayuda. Entonces, gracias a Dios, Laura tiene una mamá grandiosa y, y la trajo a un buen lugar, ¿no? Llega Ok. y pues obviamente el primer mes, pues sí, o sea, nosotros estamos muy dados a que la familia pregunta, ¿no? Más yo que estoy en el chat y ¿dónde está mi hija? Y puedo verla. O sea, y es difícil, o sea, sí es difícil como el trance en donde tienes que aceptar que dejas a tu usuaria, pero también dejas a tu hijo y como decías, ¿no? Tus miedos y la incertidumbre y toda esta parte, pero justamente nosotros también entendemos esa parte y tratamos de darles contención y decir, mira, ¿sabes de qué? Está bien, por eso mandamos fotos de las actividades para que se relacionen, hacemos actividades en conjunto, ¿no? Hace poquito tuvimos un camping
y o sea, dándole la oportunidad a la familia de que participara, ¿no? Justamente con la intención de que pues sepan y estén tranquilos de que trabajamos más que nada en esta parte de la confianza, ¿no? O sea, que se sientan seguros de que es necesario, pero tampoco es nada malo. Entonces, pues ahora el primer mes, yo recuerdo que, pues, ay, no, es que era un caso bárbaro de ingobernabilidad, ¿no? Sí. Una persona que se resistía, ¿no? Y Ujú. pues es normal dentro del proceso, ¿no? O sea, no quieres, te rehusas, te resistes, estás acostumbrada muchas veces a este patrón de conducta que es no quiero porque no quiero. O sea, no va a haber poder humano que me haga entender que sí lo voy a hacer, ¿no? Y cosas tan pequeñas como no sé, en el caso de Laura, a veces aquí hacemos como actividades y no quería participar. Nada más porque ella no quería participar así, ¿no? De renuencia. Sí. Entonces, pues, pues muchas veces tenemos que volver a ¿cómo decirlo? Como a trabajar las conductas, ¿no? La licenciada Ana Lilia, pues muchas veces se encargó de decirle, yo no soy tu mamá, ¿no? Así, yo no soy tu mamá, aquí lo vas a hacer porque lo tienes que hacer, ¿no? Trabajamos en la disciplina de su mente. El día de hoy, Laura no es nada de lo que era cuando llegó. Absolutamente nada. Hoy tuvimos una participación en un foro y y ella fue en representación de Derrota y Victoria. Ella cuando llegó tenía un peluchito, ya no lo va a platicar su mamá, Ujú, Silverio, ¿no? Silverio, ujú. del cual no podía soltar en muchísimo tiempo y ya no lo necesita. O sea, lo soltó. Es un cambio drástico en Laura que hasta se me pone la piel chinita. Hoy justamente estaba platicando con ella y ella se siente con mucha capacidad, ¿sabes? Este, Ajá. mm, no fue fácil, el primer mes no fue fácil, porque muchas veces te rehusas, pero es muy impresionante y yo creo que parte también desde la participación de la familia. Es muy bonito que yo creo que una de las cosas que a Laura la han motivado es que su mamá esté ahí, esté ahí y que participa y que ahora no le consiente, sino que le pone límites. O sea, recuerdo que la primera visita que tenía, pues no se la dimos justo por conductas, pero aprendió a valorar el poder ver a su mamá, del que pudiera estar con ella. Y es muy bonito, el proceso es muy, muy bonito. Al principio es un poquito complicado, pero con Laura ha habido un cambio muy, o sea, así, muy, muy cañón desde cierto tiempo. Llevamos 2 meses, ¿no? 2 meses Ujú. y algo, sí, trabajando con ella. Y en los que se hacen eternos, ¿no? Fíjate que sí es muy importante la participación de la familia y el que le den la oportunidad de creer en ella, ¿no? Claro que sí. También, ¿no? Y es importante que como Candy, ¿no? Que dice, yo estoy en grupos, me dan asesorías y talleres ahí, y lo que hace Derrota y Victoria y me encanta es este grupo que tienen de WhatsApp, ¿no? En donde suben las actividades y también en Facebook lo han subido, ¿no? Yo creo que esa es la Sí, parte en que tranquilizan también a la familia porque no están en blanco, antes era, se utilizaba nada más antes en los anexos, ¿no? O clínicas de ujú, rehabilitación, nada más una llamada, ¿cómo está? Ah, bien, sí, y ya, era lo único, ¿no? Y ahora ya con las redes sociales, con la tecnología, ¿no? Ya puedes tener más tranquila a la familia y también están los grupos de Alanon, que son precisamente para los familiares, ¿no? De las personas con cualquier tipo de adicción. Anita, ¿en qué momento pasaste tú a ser parte del equipo que la recibía, a convertirte en su consejera? ¿Cómo se construye ese vínculo de confianza con una persona que llega con tanto dolor? Porque bien lo decías ahorita, fue súper difícil, pero ¿cómo construiste ese vínculo para que ella te tuviera confianza? Laura, en especial, em, ella era, bueno, es una persona que no le gusta seguir órdenes, ¿no? Yo recuerdo mucho que me decía Laura, no,
o sea, me volteaba los ojos, así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Laura, esto, y así era muy complicado, pero en una situación recuerdo que a ella no le gustaba y lloraba y se frustraba. O sea, el hecho de que no le salieran las cosas como ella decía, se frustraba. Y en esos momentos de vulnerabilidad es cuando entramos, ¿no? A ver qué pasa, qué tienes, Ujú. qué sientes, ¿no? Es cuando ya te explotas y llegas a un punto en donde dices, está bien, ya, basta. Y empezamos a platicar. Oye, Lau, mira, este, es justamente lo que necesitas muchas veces, ¿no? El Sí. acompañamiento en esas crisis, o sea, y cuando hay personas que te dicen, a ver, no te vamos a apapachar, pero cuéntame, ¿no? Te escucho. Ujú. Entonces, es cuando ahí se empieza a crear como esta parte de la confianza. En el momento en el que ella entra en crisis y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Por qué te sientes de esta manera? Y ya, sale el porqué, del porqué, del porqué, ¿no? Ujú. Y justamente así fue con Laura. O sea, al principio no quería, ay, no, era un caso bárbaro porque incluso exigía, ¿no? O sea, exigía, y esto no me gusta, y eso tampoco, y así, o sea, pero pues tampoco está de vacaciones, ¿no? Sí, Entonces, sí. entonces pues ya, Es valorar, ¿no? claro, Valorar todo. yo con Laura en especial entré en esos momentos en donde ella estaba como un poco vulnerable y empezó a externar como lo que sentía. Ujú. No, han pasado muchas situaciones para que ella pudiera llegar a este punto. Sí. En algún ¿Recuerdas el momento, día, ajá. recuerdas el día en que en que por fin confió en ti? ¿Recuerdas ese día en el que dijiste, ah, por fin? Mm, sí, ¿O fue poco a poco? ¿Fue poco a poco de fue alguna poco a poco. Fueron varias situaciones, te hablo de varias situaciones en el proceso. Una de ellas fue una vez, ella estaba en cocina, en estado de apoyo en cocina, nos ayudaba a guisar. Entonces, de repente no le gustaban las cosas y volteaba los ojos y hacía caras y contestaba, ¿no? Y recuerdo que ese día salió de la cocina, aventó su gorrito de cocina, lo tiró hacia el suelo y se puso así a gritar, estaba llorando, gritando y me senté con ella, ¿no? Le dije, a ver qué pasa, qué tienes. Y me dijo, es que no es lo que, no está haciendo como lo están diciendo, ¿no? Se me hace injusto. Y ya, ahí fue el primer como acercamiento. Mira, Ujú. relájate, piensa las cosas y ya, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que yo recuerdo. Después, de ahí, ¿cuál fue su otro berrinche? Porque fue a través de berrinches, fíjate, o sea, fue a través de berrinches. Y ya cuando pasaba la situación, ya yo me acercaba y le decía, oye, ¿por qué te pusiste de esa manera? ¿No? O de repente así estamos como en terapia en grupo y ya le empezaba a decir, así como Laura, que no hace caso, ¿no? Y ya se empezaba a reír. Y así, o sea, como que empezamos a tener esa parte de confianza. Y ya, por Ujú. ejemplo, de repente, yo tengo mi hija, ya te había comentado, y siempre me dice, Madina Kiss, y así, ya empezamos como a entrar en confianza, y pues ya se empezó a abrir. Y más que nada también fue ella la que entró como a entrar en esta disposición. Dijo, pues ya, Sí. ya estoy aquí. Ujú. De soltar como esa resistencia, ¿no? Y Claro, claro, claro. qué importante es eso, porque muchas veces pensamos que la recuperación depende únicamente de medicamentos o tratamientos, pero también depende de encontrar personas que sepan acompañar sin juzgar, ¿no? Que sean Claro. tolerantes, pacientes, que sepan escuchar antes de hablar, y eso puede marcar una diferencia enorme, ¿no? Aquí, ¿qué aprendiste tú de Lau, Cristi? Porque estoy convencida de que quienes acompañan estos procesos también se transforman. ¿Qué te enseñó ella? Mira, ella me enseñó algo muy importante. Yo creo que yo fui Laura. Yo fui Laura. Yo me vi reflejada en ella. O sea, una persona completamente transparente,
o sea, sin miedo a lo que, o sea, sin miedo a expresar en ese momento su disgusto, Ujú, pero a veces, pues, es necesario mantenerte, contenerte, ¿no? O sea, no darle vida a la emoción, relajarte y gestionar tus emociones de manera, pues, saludable, ¿no? Pero en algún momento yo fui Laura. O sea, yo tengo de Laura muchas cosas y el hecho de que ella se haya portado de esa manera, digo, fácil yo pude haber sido ella. O sea, y el aprendizaje más grande que Laura me deja es como que sí se requiere de un proceso para poder llegar a este punto, ¿no? El poder tranquilizarte y no actuar de la manera en que muchas veces Laura actuó, ¿no? ujú. Y yo me vi reflejada en Laura. Entonces, yo creo que en cada una de las chicas tiene algo que compagina conmigo, ¿no? Ujú. Y, Y y que ese es el aprendizaje. esa es parte de cuando son las terapias grupales, ¿no? La famosa terapia espejo, ¿no? Que cuando te Sí, reflejas. claro, Y aquí, sí, claro. Candy, ¿cómo fue para ustedes empezar a notar pequeños cambios? Quizá una llamada distinta, una conversación, una mirada, algo que les hiciera pensar, tal vez ella ya está regresando. ¿Qué fue lo primero que notaste? Pues más bien su actitud, su madurez en decir, ya no, está bien, mamá, no, ya respeta el Ujú, no. Antes no respetaba el no, era lo que ella decía. Y como dice Cris, la verdad, a ella las admiro mucho porque ay, son muy gobernables, como dicen ellas. sí. Y cómo controlar a todas es admirable. Es admirable y de verdad, mis respetos a la licenciada Ana Lilia, a Cris, a todas las servidoras, de verdad. Y Ujú, siento que este proceso, Laura cayó en buenas manos. ujú, Como dicen, todo llega a su tiempo y en su momento. Y ujú, ella cayó en un lugar donde está bien, donde ha aprendido a respetar, donde ha aprendido cuáles son las reglas y no decir, no, no quiero, ahí se tienen que hacer. Y todas. Me Claro. consta que Sí, todas tienen una disciplina muy buena. Y lo que dice Cris, me salió un poco del contexto, de Silverio. Ella tuvo ese muñequito, era un oso polar, bueno, es porque todavía existe. 4 años lo tenía ella, no lo dejaba para nada. Consultas, estudios, citas, lo traía para todos lados y lo trataba como un bebé. O sea, le ponía ropita, dormía con él, no podía dormir si no estaba él. Y ujú, fue el mes pasado, Cristi, ¿verdad? El mes pasado, sí. yo fui ahí a dejar unas cosas y me dijo, mamá, ya estoy lista, te entrego a Silverio, ah, báñalo y lo das en adopción a una niña que lo ocupe y lo necesite. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Te dije, ¿en serio? Me dijo, sí, en serio, mamá, te lo entrego. Entonces, ese paso es algo muy grande porque ahí uno dice, ok, está cambiando su expectativa. Ya 19 años que tiene, ya está madurando. Está viendo ya la vida de diferente manera, no como una niña como tal. exacto, y ella misma te lo dijo, ¿no? Entrégaselo a una niña que lo necesite, porque Claro. ella ya no se veía como una niña, asustada, temerosa, ¿no? Ujú. Dependiente de alguien, ¿no? Que era ese osito que para muchas personas puede ser insignificante, pero para muchas otras puede ser de mucha contención. Y al entregártelo ella, al reconocer que ya no lo necesitaba, es un antes y un después para ella y obviamente para ti, porque Claro. fue algo que marcó como esto sí está sirviendo para ella, ¿no? Así es. Entonces, fíjate cómo la recuperación no suele ocurrir de un día para otro, ¿no? Está hecha de pequeños avances, de recaídas emocionales, de paciencia Claro. y de muchas personas que deciden no soltar la mano de quienes están luchando, ¿no? Anita, hay familias que nos están viendo esta noche y quizás sientan que ya hicieron todo. ¿Qué les dirías a quienes hoy están cansados, frustrados o sienten que ya no pueden más? Que ya no pueden más, pues. Pues que es un proceso complicado. Obviamente, yo he visto que un factor común de muchas familias es el entregar a tu hijo o tu familiar, esposo, llámese
lo que sea, a un lugar en donde reciban maltrato, en donde reciban insultos, y ese es un factor común de muchas familias, ¿no? Ujú. Nosotros nos hemos encargado de profesionalizarnos y darles un trato digno. Mm, ahora sí que la familia muchas veces tiene miedo, piensa que vas a poder rescatarlo, como lo comentaba al principio, con el amor, con la atención, que muchas veces mm, necesitó estando muy chico, no lo sé, no cualquier situación, pero requiere de un tratamiento, ¿no? Como toda buena enfermedad, requiere Mm. de esta parte de estar en un... Fíjate que hay dos modelos de tratamiento, el residencial y el ambulatorio, ¿no? Y cuando llegas a pedir ayuda a un establecimiento, pues ya te diagnostican, ¿no? Ya nos dan esa habilidad a nosotros para poder dar el diagnóstico de lo que requiere tu usuario, ¿no? Entonces, pues ya no estás con personas que no saben lo que hacen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vemos lo que necesita tu usuario, ¿no? Ya sea que Así es. sea ambulatorio, que vengas y, no sé, una vez a la semana, 2 veces por semana, o que sea necesario que estés en contención en un modelo residencial. Entonces, Ujú. ya hoy en día ya estamos más profesionalizados, en especial el Centro de Rota y Victoria se especializa más que nada en el empoderamiento, ¿no? En el que puedas ver la vida de diferente manera, en el que la familia también trabaje sus heridas y, y más que nada es el trato digno, o sea, no hay que tener miedo, mm, solitos no podemos, o sea, porque te lo digo también como persona enferma emocional, no podemos, necesitamos terapia, necesitamos estar dentro de una red de apoyo, ¿no? Porque considero que esta parte de estar dentro de un centro es una red de apoyo, tanto para la familia como para los usuarios. Les damos el espacio a la familia, ¿no? Para todas las familias que nos estén viendo, estamos abiertos 24/7. Si gustan en algún momento venir, pedirle ayuda, orientarse, incluso ver las instalaciones, estamos completamente abiertos. Ok, muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta a las dos, pero desde lugares distintos. Por ejemplo, Candy, ¿qué fue lo más difícil de amar a alguien que estaba luchando por salir adelante? Y ahorita voy contigo, Ana Cris. Mm. Lo más difícil, híjole, pues ver a mi hija como en el estado que estaba y no dejarla y tengo algo muy consciente y muy firme, es los tiempos de Dios son perfectos. Tuvo que tocar fondo para llegar a ese lugar. Y ahí no se acaba el proceso, porque cuando salga, tiene que continuar. Como dice Cris, necesitan continuar con la ayuda, necesitan estar pegadas en ese proceso. Pueden seguir su vida normal, pero ella tiene que continuar, porque sí se ocupa. Hasta uno lo ocupa. Emocionalmente, en una caída de emociones, se va todo para abajo y no dejarla Claro, sola. las recaídas están muy latentes, ¿no? Cristi, ¿qué fue lo más desafiante de acompañar a Laura durante su proceso de recuperación? ¿Qué ha sido lo más desafiante? Más bien? Lo más desafiante en Laura, yo creo que su resistencia al principio, ¿no? El que se resistía, el que no aceptaba, su actitud, mm, las situaciones en las que muchas veces nos hemos visto envueltas porque ha participado en algunas situaciones y, y yo creo que lo más, o sea, otra vez es tan maravilloso trabajar con este tipo
de situaciones, porque, porque ¿cómo haces entender a una persona que se aferra tanto a sus pensamientos y a sus ideas y a su ingobernabilidad, ¿no? Y te rehusas y evades, ¿no? O sea, porque muchas veces se le preguntaba a Laura, y es que, pero, y así, ¿no? Y lo peor de todo es que lo ves. Mira, hace poco tuvimos una situación, y la voy a platicar así como experiencia, ¿no? Estábamos en la sala y estaba Laura y la licenciada Ana Lilia, y pues Laura dejó su suéter en una silla, ¿no? Fíjate, son cositas tan chiquitas. Dejó su Sí. suéter en una silla y le dice una de las compañeras, oye, dejaste tu suéter en la silla, ¿no? Era momento de hacer el aseo y recuerdo que Laura le dijo, sí, está bien, ¿no? Pero pues la compañera le dijo así de que, oye, está tu suéter, ¿no? Quítalo. No le dijo quítalo, pero pues obviamente le dio a entender que lo quitara, ¿no? Laura sí, sí, está bien. Y la licenciada Ana Lilia le dice, que quites tu suéter, ¿no? O sea, no te lo dijo, pero te lo quiso dar a entender, quita tu suéter. Y Laura se quedó pensando. Y le dijo, así, primera vez, ¿no? Y luego hizo como un lapso de tiempo. Y luego otra vez dijo, y ya después cuando dijo, no, así, o sea, le das tiempo para pensar, o sea, como que, o sea, yo siendo Laura, porque me reflejé, ¿no? Piensas, ¿no? Eh, ¿Qué le digo? ¿Cómo que de qué manera le digo que no lo voy a hacer? O sea, yo así lo pensé, ¿no? ¿De qué manera le digo que no quiero hacerlo? Le dio la oportunidad de pensar y decir, sí, ahorita lo recojo, pero todavía le dijo que no, ¿no? Entonces es como constantemente estar luchando con tu ingobernabilidad del deber ser y de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, en este caso, Laura muchas veces se queda en esa parte, como que se rehúsa y justamente eso decías tú, ¿no? Son cosas tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas que se tienen que ir visualizando, que a lo mejor en ese momento a ella se le hizo muy fácil decir que no, pero ya después así te viene a la mente y dices, ¿qué me costaba decir que sí? No, ¿qué me costaba Sí. decir sí? Ahorita lo hago, ahorita lo quito. No, pero tu mente es tan ingobernable de decir, todavía darle como ese lapso a tu mente de pensar y decir, ¿qué ¿Qué digo? hago? Sí, no, sí, exactamente. Entonces, pues, bueno, con Laura es esta parte de la mente, de lo que ella quiere hacer y de lo que debe de hacer. Sí, y aparte ¿No? es una lucha de todavía de esta soberbia y de este ego de por qué tengo que hacer lo que me digan los demás, ¿no? Pero es una lucha Claro, 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 con ella misma, ¿no? En el siguiente claro. bloque vamos a hablar de los momentos que pusieron a prueba a todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una familia siente que puede perder a alguien que ama? ¿Qué pasa cuando se enfrenta el miedo, ¿no? Sin dejar de acompañar y sobre todo, ¿qué hace una persona que decida volver a vivir? No se vayan, vamos a ver si hay comentarios, Emi. Si hay comentarios, saludos para que porfis nos los pongas y podamos leerlos. ¿Me ayudas, Cristi, porfa? Dice, gran programa, Tony González. Gran programa, felicidades y gracias a este grupo, las familias. Yo les diría que no están solas y que están en buenas manos sus usuarias, ya que les dan acompañamiento y muchos cursos para su desarrollo personal. Muchas gracias, Tony. ¿Me ayudas, Candy, por favor? Sí, Carmen Moya. Candy, mucha fuerza para acompañar a Sophie en este difícil, ¿qué dice? Difícil, pero necesario proceso. Dios bendiga su camino. Gracias. Gracias. Cristi, Me gusta, Emilio Torres Parra, un gusto verla, chicas. gracias. Candy, Tony González. Adiós, Silverio. Gracias por todo. Ya lo ay, dejo descansar. de verdad que sí. Cristi, Ay, Solailet Aguilar. Candy y Sophie tienen el mejor soporte y ayuda para llevar este proceso. Muy bien por
este tipo de programas que nos ayudan a nuestros jóvenes y familias. Saludos. Saludos. Muchas gracias y pues bueno, vamos a continuar porque nos gana el tiempo. En los bloques anteriores conocíamos quién era Laura antes de la enfermedad, ¿no? Cómo su familia comenzó a notar que algo estaba pasando y cómo Ana Cristi llega a acompañarla en uno de estos momentos más importantes en su vida dentro de Derrota y Victoria. Pero hay una parte del proceso de la que pocas veces se habla y es el miedo, ¿no? Ese miedo que acompaña a las familias cuando sienten que pueden perder a la persona que aman, ¿no? Candy, ¿cuál fue el momento más difícil que viviste del lado o al lado más bien de Laura? Pues varias ocasiones casi la perdía en el hospital. La vez que fue su intento de suicidio que se cortó, realmente sí se lastimó, sí se abrió y tuvieron que saturarla. Eh, También cuando en mayo, a finales de mayo, se tomó muchas pastillas, medicamento controlado, y pues verla en el hospital inconsciente, ¿no? Ahí es cuando digo, ¿qué estaba haciendo yo mal o por qué me está pasando a mí esto? Pero he aprendido que no es mi culpa, son decisiones de ella. Ujú, He aprendido a no sentirme mal como mamá. Yo he hecho ujú. todo lo posible y lo inalcanzable para que ella estuviera bien, pero sus malas decisiones y como tal, sus malas amistades también. Sí, así es. Imagino que hubo días en los que no sabías qué iba a pasar, si iba a despertar al otro día, ¿no? ¿Llegaste a sentir miedo de recibir una llamada con una mala noticia? Me pasó en una ocasión que a ella le dieron un medicamento controlado y no me contestaba el teléfono. Todavía no ponía una cámara y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo acababa de entrar a laborar a una empresa y comenté, es que no sé nada de mi hija. Llegué yo asustada porque ni me contestaba ni abría la puerta, nada. Pues uno piensa lo peor. Y efectivamente, más bien el medicamento había hecho su efecto en, pues en dormirla totalmente. Estaba inconscientemente. Sí, sí, sí. Fíjate, creo que muchas personas que nos están viendo esta noche se identificarán contigo porque cuando alguien enfrenta una enfermedad mental o una adicción, la familia vive en un estado permanente de alerta, ¿no? Aprende a leer silencios, aprende a interpretar miradas y muchas veces deja de dormir para asegurarse de que su ser querido está bien, ¿no? Aquí, Anita, hubo momentos delicados, obviamente, durante el proceso y sobre todo los primeros días. ¿Cómo vive una consejera esas crisis? Porque ustedes también son seres humanos, pasaron por ahí, dices, me identifico porque también me pasó, pero ¿qué pasa por tu mente cuando ves que Lau empieza a sufrir de esta manera cuando llega? Con Laura, solamente yo creo que una vez se le ha tenido que dar como contención de ese tipo, porque yo recuerdo que Laura llegaba y llegaba a un punto en donde sus crisis eran de estarse lastimando los dedos, o por ejemplo se ponía a temblar, o se ponía toda intranquila. Mira, siendo realistas, ¿no? Decía mi madrina, cada intento de suicidio es una manera de llamar la atención, ¿no? Ella le puso un ejemplo, ¿no? Le dijo, ¿te encerraste en el cuarto para que nadie te encontrara y te tomaste las pastillas? Y le dice, no, pues no. Y luego le dice, entonces, no, no es que te hayas querido matar. No, o sea, pero dimensionamos esta parte, bueno, hacemos como terapeutas, hacemos ver que esta parte a veces solamente son como una manera de llamar la atención, ¿no? Las personas que sufren de cutting, y no minimizo como la depresión, la ansiedad y este tipo de trastornos. Se dan mucho cuando hay adicción de por medio, ¿no? Sí, sí. Pero sí muchas veces son maneras de nosotros llamar la atención. Yo en mi experiencia muchas veces lo hice para llamar la atención, ¿no? Con Laura sabíamos que tenía problemas de este tipo y
Y pues mi madrina siempre, bueno, la psicóloga Ana Lilia siempre ha sido de darle contención. Nosotros hablamos con ella, se le auxilia de manera inmediata. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Qué podemos hacer por ti? Tenemos incluso un cuarto de autorregulación sensorial, donde ella se pone a escuchar música o intenta pensar en otras cosas. Y además que pues, obviamente nunca vamos a dejar que se lastime. Jamás, jamás, jamás. Yo he tenido experiencia con personas medicadas que todo el tiempo han querido eh, atentar contra su vida y jamás vamos a permitir que se lastimen. Dentro del proceso del tratamiento, pues no importa lo que tengamos que hacer, no vamos a dejar que te lastimes. Ujú. Siempre hay atención inmediata en cuestión a que están vigiladas y monitoreadas todo el tiempo. Nunca las dejamos solas, ¿no? O sea, siempre estamos al pendiente, tenemos obviamente cámaras de vigilancia, en donde no vamos a permitir que se hagan daño de ninguna manera. Como terapeuta es complicado porque ¿cómo hacerle entender a una persona que quiere intentar contra su vida y que no piensa que su vida no tiene ningún sentido cuando hay un montón de oportunidades, pero es poco a poquito, y como te lo digo, en el proceso jamás vamos a dejar que se lastime, jamás, jamás, jamás. Fíjate, Y, ajá, es que muchas veces pensamos que quienes trabajan en recuperación, así como ustedes, están acostumbradas al dolor, pero imagino que cada historia deja una huella en ustedes, ¿no? ¿Cómo cuidan ustedes su salud mental, emocional, para poder seguir acompañando a otras personas? Porque me imagino cada que tienen alguna crisis, alguna de las chicas, ustedes se reflejan, vuelven a sentir esa sensación también de dolor, ¿no? Este de que decías de cortarse es un grito también de ayuda, de desesperación y demás. ¿Cómo cuidan su salud emocional ustedes para, pues, soportar este tipo de situaciones o de crisis de las chicas? pues mira, nosotros estamos 24/7 también tomando terapia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho hablar con la psicóloga. Ujú. De repente, yo soy muy fiel creyente de que, de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea que tanto emocional como espiritual, el apoyo que tú le puedas dar a la persona que todo el tiempo está en depresión o tiene problemas emocionales, mm, consta de amor, de entender que por algo estás ahí. Es, yo te puedo decir que día con día mi trabajo y mi labor lo hago con mucho amor. El acompañamiento sí es desgastante hasta cierto punto, pero cuando lo haces con amor y cuando lo haces con la intención de que la otra persona esté bien, funciona. Funciona porque lo transmites. Y yo creo que esa es la parte más satisfactoria de mi labor como terapeuta, ¿no? El acompañamiento es sin esperar nada a cambio, esperando el bienestar de la otra persona, que pueda Así, evolucionar. con la actitud de servicio y regresando lo que en algún momento se te dio, ¿no? Fíjate qué importante es Claro, escuchar que para cuidar a alguien también necesitamos aprender a cuidarnos nosotros y eso aplica para claro. las familias, para los profesionales y para cualquier persona que acompañe un proceso tan complejo, ¿no? Candy, en algún momento Laura comenzó a tener delirios. Para muchas personas esa palabra puede sonar muy lejana. ¿Cómo fue vivir eso como familia? ¿Qué pensabas cuando la escuchabas o la veías en esos momentos de crisis? Sí, sí tuvo delirios. En una ocasión estaba con sus abuelos y me habló como a las 4 de la mañana que veía una persona y yo así, ¿cómo que ves una persona? Y empezaba, es que me va a hacer daño, me va a hacer daño. Yo todavía no entendía ese proceso, qué era un delirio, qué es lo que estaba sucediendo como tal. Y sí, en casa entró muchas veces en crisis. Se controlaba
el psicólogo, el psiquiatra nos decía con hielo, que agarraran Sí, hielo para que su crisis se bajara, o que metieran en el agua fría su cara, o como en esta ocasión la metimos a natación, entonces bajaba toda su energía. Pero sí era preocupante porque yo al lado en el cuarto y checando la cámara, se dormiría, está bien, está despierta, ¿qué está haciendo? Me dice una ocasión, es que aquí, mamá, en de Arte Victoria parece su casa, o sea, tiene muchas cámaras, pero era Sí, por eso, por lo mismo de que si se hacía algo, qué estaba pensando, con quién está hablando, o uno se imaginaba muchas cosas, pero sí, ahora entiendo esa situación, antes no la entendía, era como que apenas qué pasaba, ¿no? Pero ahora entiendo las crisis, los delirios y toda esa situación, el daño que se hacía. sí. Fíjate la impotencia, ¿no? Quizás sea una de las emociones más difíciles para los familiares porque amas profundamente a esa persona, pero entiendes que no puedes resolverlo tú sola y aceptas que también eso duele y es cuando llega de esta manera o el momento de tomar la decisión de pedir ayuda, ¿no? Anita, en medio de esta confusión y de esos momentos tan difíciles, hubo una parte de Lau en la que pidió ayuda, ¿no? Significa que, bueno, para ustedes como equipo terapéutico, cuando una persona logra expresar necesito ayuda, que no la llevan a la fuerza, es mucho más fácil en apariencia, pero sí vivieron como estos momentos difíciles cuando llegan, ¿no? Porque dicen, ya estando ahí, se quería salir, ¿no? sí, claro. Sí, para ella fue muy complicado, o sea, la parte en donde ya te rehusas y dices, no, ya, espérate, o sea, sí pedí la ayuda, pero no este tipo de ayuda, no, o sea, ya no quieres. Sí, Pero, pero para Laura yo creo que esta parte, bueno, hablábamos de los delirios, ¿no? Y bueno, como terapeutas, ya de este lado, nosotros, pues a veces llegan bien deliriados. Por ejemplo, Laura llegó bien chochos, o sea, llegó con medicamento controlado encima, ¿no? sí. Pues ella se durmió todo el tiempo. Con ella no tuvimos problema como de delirio ni nada, pero en su momento hemos tenido personas que entran en este tipo de crisis antes de, pues dejando el consumo. Y obviamente lo que hacemos es tenerlas monitoreadas todo el tiempo, ¿no? Ella en el momento que llegó, no se pasó así inmediatamente con todas las chicas, o sea, se tuvo un tiempo en observación y se le da el cuidado que se requiere, ¿no? Obviamente la tuvimos con tecitos y físicamente hablando, ¿no? O sea, para que no entrara como esta parte del delirio o si entraba, pues saber qué hacer en ese momento. Así es, Pero, fíjate. mm, Sí, adelante. Adelante. Bueno, ¿mande? eso me parece muy esperanzador porque incluso en los momentos más oscuros que pudieron haber vivido con ella ya dentro, ¿no? Puede existir una parte de la persona que sigue luchando por vivir y ella, aunque llegó Claro. mal, pues algo dentro de ella, pues no quería dejar de existir, solamente que ese dolor que ella sentía se fuera, ¿no? Y muchas veces esa pequeña luz es suficiente para comenzar un proceso pues de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, ir cerrando, ¿no? Al regresar quiero hablar de lo que es ya la recuperación, cómo cambia una familia después de atravesar una experiencia así, qué aprendieron Candy y Ana Cristi de Laura y qué mensaje pueden darle hoy a todas estas familias. No se vayan, vamos a ver si hay más mensajes. Emi, porfa, para ya dar empezar a dar el cierre, por favor. Si hay saluditos, si hay ahí, por favor, ¿me ayudas, Cristi? Es Casita Cabrera. Dios las bendiga. Mucho fuerte y amor. Gracias. Gracias. Candy. Vero Hernández, Candy, que Dios te ay, es que casi no veo. Te dé sabiduría para seguir fuerte, para Sofi, y sigan adelante en este proceso. Un abrazo fuerte. ¿Ya es todo? Bueno, vamos a empezar a darle
cierre a bueno, llegamos a la parte final de este programa y quiero comenzar diciéndoles algo que me ha acompañado durante toda esta conversación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la recuperación pertenece únicamente a quien recibe un tratamiento, pero hoy hemos descubierto algo diferente, ¿no? Cuando una persona comienza a sanar, también sana la familia, también renacen las esperanzas y también vuelven los abrazos, las sonrisas y los proyectos que parecían perdidos, ¿no? Aquí, Candy, hoy que miras hacia atrás, ¿qué es lo primero que sientes? Si tuvieras que resumir todo este camino en una sola palabra, ¿cuál sería? Yo creo que no quedarme callada, decirlo abiertamente y pedir ayuda, que es lo principal. La ayuda, porque uno solo no puede. Necesita un gran equipo como Derrota y Victoria, honestamente. Y ahorita lo veo porque, como dijo Chris, estuvo en un evento el día de hoy, yo estaba muy nerviosa, estaba más nerviosa que ella. Y ella lo hizo muy bien, pero eso implica el trabajo que ellas han hecho, la compañía que han hecho y han hecho que ella sea fuerte. Y lo que puedo decir es que gracias, Chris, gracias, licenciada Ana Lilia, gracias a todo su equipo. Y por último, que las mamás no se queden calladas, que busquen ayuda en cualquier momento que vean algo diferente de sus hijos, no dejarlos solos y continuar con la compañía hasta el final. ¿Cómo es hoy tu relación con Lau? Más tranquila, acepta cuando no tiene visita y yo estoy tranquila también porque debe de aceptar sus responsabilidades de ella. Entonces no estoy como, la quiero ver. No, es, cometiste una falta, pues ahora son las consecuencias. Mamá no te va a venir a ver. Entonces ya las acepta y cuando la veo es gustoso, es cariñosa, es hablar, platicar, no tocar ningún tema de afuera, porque también eso las pone como en alerta y pueden entrar en crisis. Entonces, evitar así como que todo lo de afuera y concentrarme nada más en ella en ese momento. Fíjate que sí, porque aquí no te están castigando, aprendes que una decisión tiene una consecuencia y ella también lo que está aprendiendo aquí es a tener límites, pero con amor, ¿no? Y ella está entendiendo que si tuvo alguna falta, no es un castigo, fue una decisión que ella cometió, por lo tanto hay una consecuencia, ¿no? Fíjate que a veces creemos que la recuperación significa que todo vuelve a ser exactamente igual y no, o sea, muchas veces significa construir una nueva forma de vivir, de pensar, de ser más consciente, más unida y más agradecida, ¿no? Aquí, Anita, tú que conociste a Lau en unos momentos pues súper difíciles de su vida y que hoy ves a otra mujer, ¿cómo describirías esa transformación? ¿Qué fue lo que más te emocionó ver durante este proceso que lleva? De Laura, yo creo que lo que más nos pegó a todos, no nada más a mí, fue el hecho de que haya decidido dejar a Silverio. Esa fue la primera parte en donde dijimos, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Vamos bien. Esa parte fue muy importante y yo creo que la madurez y la parte en donde ella empieza a aceptar, ¿sabes? Donde empieza a reconocer, donde empieza a actuar de diferente manera. Es una transformación que, fíjate, imagínate, vamos a la mitad, ¿no? Y es muy importante la participación de Candy dentro del proceso. Hoy yo la vi muy emotiva, o sea, hasta me da como mucha emoción porque nos hizo el favor de, bueno, nos representó como institución y verla y ver que lejos de decir lo que estaba leyendo, lo transmitió, nos hace sentir muy orgullosos. Y yo creo que es lo más satisfactorio de todo este trabajo, de todo este proceso que se ha tenido que vivir con ella. Es muy bonito tanto el acompañamiento, el avance de la familia, el avance de ella, el que ahora, como lo decía, se ponen límites, pero desde el amor, desde la responsabilidad, desde donde todo el mundo participa. Y yo creo que
un tratamiento puede ser completamente satisfactorio si todos participan de la mejor manera, donde hay disposición, donde hay obediencia y donde hay resiliencia Y voluntad, ¿no? y voluntad. Fíjate, hay algo que me gustaría preguntarte como consejera, como terapeuta, ¿no? Muchas familias sienten culpa, ¿no? Piensan en qué fallé, qué hice mal, y si la dejo aquí la tratan mal, X, ¿no? ¿Qué les dirías Sí. hoy a esas madres, padres, hermanos o parejas que viven con esa pregunta todos los días? No es su responsabilidad. No, el término culpa tenemos que empezarlo a hacer a un ladito, pero obviamente se tiene que trabajar, ¿no? Se tiene que trabajar constantemente, no es de un día para otro. Mm, no es que sean culpables, más bien es si ya alcanzaste a detectar que hay un factor que pudo haber sido perjudicial para tu usuario, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que darle la responsabilidad que conlleva, ¿no? Para que pueda mejorar, ¿no? Porque el hecho de sentirte culpable todo el tiempo, pues no hay ninguna solución, ¿no? Entonces, si ya alcanzas a percibir esta parte, hay que darle una solución. Así es, y qué importante escuchar eso porque la culpa paraliza, ¿no? Pero el amor Claro. informado acompaña. Y creo que una de las enseñanzas de esta noche es que pedir ayuda no significa fracasar como familia, significa decidir caminar acompañando a tu familiar con mucho amor, ¿no? Candy, si Laura estuviera sentada hoy frente a ti, ¿qué te gustaría decirle? No como familiar que sufrió, sino como la mujer que nunca dejó de creer en ella. Para mí es una gran guerrera, porque tomar la decisión en irse a internar por ella misma, la admiro mucho y más, hoy la admiro más por todo lo que ha hecho y todo su proceso que lleva hasta el momento. Estoy segura de que cuando Laura vea este programa o si lo está viendo, va a sentir cada una de esas palabras, porque muchas veces damos por hecho que nuestros seres queridos saben cuánto los amamos y pocas veces lo decimos y la verdad es que es necesario a veces escucharlo, ¿no? Ahora, Cristi, bueno, vamos a este mensaje final, ¿no? Quiero pedirles algo muy especial. Imaginen que del otro lado de la cámara hay una familia que hoy está viviendo exactamente lo que ustedes pasaron. Quizá una mamá que ya no sabe qué hacer, un esposo que siempre está perdiendo, ¿no? A su compañera de vida, a un hijo que no entiende por qué su mamá cambia tanto, o a un hermano que tiene miedo de recibir una llamada en cualquier momento. ¿Qué mensaje le darían? Primero Candy, luego nos vamos con Cristi. Pues más bien no dejarlo y como comentaba, solicitar apoyo. Siempre va a haber apoyo. En cualquier lugar te van a ayudar, un consejo, un lugar donde tienes que ir y más que nada apoyarlos y no dejarlos solos, porque eso es lo principal y que la familia esté unida. Eso es lo que a ellos les hace más fuerte para salir de esa situación. No dejarlos de caer y continuar su proceso junto con ellos de la mano. Así es. Ana Cristi, igual a manera de despedida, ¿qué les dirías tú a estas familias que Pues pueden estar? yo les diría que no están solos, que hoy hay más oportunidad, que busquen ayuda, se acerquen a las instituciones, que obviamente se requiere de ayuda profesional. Tu amor no lo va a salvar, o sea, él solito no va a poder si se enfrenta en una situación de adicción, no se puede, tiene que ir acompañado de un proceso terapéutico y como lo decía Candy, o sea, el acompañamiento de la familia es muy importante, ¿no? O sea, el día de hoy no hay muchas oportunidades. En esta ocasión, pues el Centro de Derrota y Victoria abre sus puertas para cualquier familia, para cualquier situación, pues estamos a sus órdenes. No duden en comunicarse si lo necesitan. Y pues bueno, esta noche comprendimos que precisamente la recuperación tiene muchas caras, ¿no? La de quien lucha por salir adelante, la de quien acompaña sin rendirse, la de quien aprende a pedir ayuda y la de quien descubre que amar también significa reconocer que no podemos hacerlo todos solos, ¿no? Hoy Candy nos recordó que detrás de cada persona que enfrenta una enfermedad o una adicción, hay una familia que también ríe, también llora, también se desgasta,
pero que cuando encuentra apoyo también puede volver a tener esperanza. Y Ana Cristi nos mostró que acompañar no es caminar por alguien, sino caminar a su lado, respetando sus tiempos, sosteniendo su dignidad y creyendo en su capacidad para recuperarse. Ojalá que este programa nos haga mirar con más compasión, que antes de juzgar, decidamos escuchar, que antes de alejarnos aprendamos a acompañar y que nunca olvidemos que la salud mental y la recuperación son una tarea compartida. Candy, gracias por abrirnos las puertas de tu historia y por representar la voz de tantas familias, de tantas madres que pocas veces son escuchadas. Ana Cristi, gracias por recordarnos que detrás de cada proceso de recuperación también hay profesionales que acompañan con compromiso, paciencia y humanidad. Y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche acompañándonos en otro episodio más. Si este programa llegó a tu corazón, compártelo. Nunca sabemos quién pueda necesitar escuchar que aún hay esperanza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Soy Leti Guerrero y esto fue Entre Derrota y Victoria, Voces en Recuperación. Nos encontramos el próximo jueves con una nueva historia que nos seguirá recordando que incluso en los momentos más difíciles, detrás de cada derrota siempre puede comenzar una gran victoria. Chicas, muchas gracias. Candy, Gracias. mucho gusto. Sí, Ana muchas Cristi, gracias, Leti. del otro lado también. Y pues muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por permitirnos entrar una noche más a sus hogares. Muy bonita noche y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.